Esta semana Venezuela vive tres momentos al mismo tiempo que juntos cuentan una sola historia. Petro se fue de Miraflores con acuerdos militares. Los trabajadores marchan el 30 de abril. Y el 1 de mayo, Delcy tiene que decir cuánto. Quédate porque lo que viene es el análisis que nadie está conectando esta noche. Esta semana Venezuela vive tres momentos al mismo tiempo que juntos cuentan una sola historia. Petro se fue de Miraflores con acuerdos militares. Los trabajadores marchan el 30 de abril. Y el 1 de mayo, Delcy tiene que decir cuánto. Quédate porque lo que viene es el análisis que nadie está conectando esta noche. Buenas noches, mi querido espectador. Este domingo 26 de abril de 2026, Venezuela vive una de las semanas más cargadas de su proceso de transición desde el 3 de enero. Tres eventos simultáneos que no pueden analizarse por separado porque cada uno le da sentido a los otros dos. El primero ya ocurrió. Gustavo Petro salió del Palacio de Miraflores el viernes 24 de abril con acuerdos concretos firmados en seguridad fronteriza, energía e inteligencia militar. El segundo está a 4 días. El 30 de abril, los trabajadores venezolanos marchan hacia ese mismo palacio exigiendo salarios, elecciones y libertad para los presos políticos. El tercero está a 5 días. El 1 de mayo, Delcy Rodríguez tiene que poner sobre la mesa el número exacto del aumento salarial que lleva semanas prometiendo sin dar cifras. Esta semana Venezuela va a descubrir si la normalización que Delcy está vendiendo hacia afuera tiene alguna traducción real hacia adentro. Y esta noche vamos a analizar exactamente qué significa cada uno de esos tres momentos y por qué juntos cuentan una historia mucho más grande que cada uno por separado. Empecemos por lo que ocurrió el viernes en Miraflores porque los resultados de la reunión Petro-Delcy son más concretos de lo que muchos esperaban y merecen ser analizados en detalle. La reunión duró aproximadamente 2 horas. Participaron el ministro de Defensa colombiano Pedro Sánchez, la canciller colombiana Rosa Villavicencio, el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Hugo López, y sus contrapartes venezolanas. Fue precedida el jueves por una reunión técnica entre los cancilleres de ambos países y culminó con una declaración conjunta en la puerta del Palacio de Miraflores que anunció 4 acuerdos específicos. Primero, elaboración de planes militares conjuntos para combatir a las bandas criminales en la frontera. Segundo, establecimiento inmediato de mecanismos para compartir información de inteligencia en tiempo real. Tercero, medidas socioeconómicas para atender a la población fronteriza más vulnerable. Y cuarto, avances en la agenda de integración energética con énfasis en la interconexión eléctrica para el occidente de Venezuela y el desarrollo de proyectos conjuntos de gas. Esos 4 acuerdos son concretos. No son declaraciones de intención vacías, son compromisos con mecanismos específicos. Planes militares, intercambio de inteligencia, interconexión eléctrica, proyectos de gas. Y eso cambia la naturaleza de lo que fue esta visita. Petro no fue a Caracas solo a tomarse la foto con Delcy y a proponer cogobierno como hizo la semana anterior en sus declaraciones públicas. Fue a cerrar acuerdos técnicos que tienen consecuencias reales para millones de personas que viven en los 2.219 kilómetros de frontera donde el ELN, las disidencias de las FARC y el Tren de Aragua operan con impunidad cruzando de un lado al otro sin que ninguno de los dos países haya podido detenerlos de manera efectiva. Delcy lo resumió con una frase que suena como una advertencia directa a los grupos armados. Que sepan los grupos del narcotráfico, los involucrados en contrabando de combustible y otros delitos, que estamos dando pasos firmes. Y Petro lo dijo con una claridad que no dejó lugar para ambigüedades. Que la frontera sea solo para el pueblo. Hay un detalle de esta reunión que esta noche merece atención especial porque revela la dimensión geopolítica completa del momento. CNN reportó que hay quienes leen el encuentro entre Petro y Rodríguez como un indicio de que otros gobiernos de la región podrían ahora seguir ese camino y entablar relaciones con el gobierno de Delcy. Eso es exactamente lo que Delcy necesita que ocurra. Necesita que después de que Petro fue el primero, venga Lula, que después de Lula venga algún otro. Que la visita de Petro abra una cadena de normalización regional que convierta al gobierno venezolano en un actor legítimo y reconocido en toda América Latina y no solo en Washington. Esa cadena no está garantizada. Lula sigue siendo muy cauteloso. Los gobiernos de derecha de la región no tienen ningún incentivo para ir a Miraflores mientras no haya elecciones. Pero la visita de Petro abre una posibilidad que hace 2 semanas no existía. Y Delcy lo sabe perfectamente.
También hay que decir algo sobre la posición de Trump en todo esto. Estados Unidos no fue parte de la reunión, pero estuvo presente de manera implícita en cada conversación sobre energía, porque el acuerdo de gas entre Colombia y Venezuela que se discutió en Miraflores el viernes necesita una licencia de la OFAC para activarse. Colombia no puede reactivar los proyectos de interconexión eléctrica y gas venezolano sin el permiso explícito del Departamento del Tesoro americano. Y ese permiso le da a Trump una palanca directa sobre la velocidad y las condiciones en que esa cooperación energética avanza. Petro puede firmar acuerdos con Delcy, pero la llave del cerrojo energético la tiene Washington. Y eso le da a la relación triangular Trump-Petro-Delcy una dinámica que ninguno de los tres está describiendo públicamente con total claridad. Pasemos ahora al 30 de abril, porque esa marcha ya no es solo una marcha, es la primera prueba real de cómo el gobierno de Delcy maneja la presión de la calle en el periodo más delicado de la transición. Los trabajadores venezolanos llevan semanas movilizándose. El 9 de abril intentaron llegar a Miraflores y la PNV los dispersó con gases lacrimógenos. Una trabajadora llamada Aurora fue tumbada al suelo y golpeada por los policías. El 19 de abril lanzaron la convocatoria para el 30 de abril con 3 exigencias concretas: aumento salarial real, libertad para los 477 presos políticos que el Foro Penal sigue registrando y una fecha electoral concreta. Y el 30 de abril van a volver a intentar llegar a ese palacio, donde el viernes Petro y Delcy firmaron acuerdos de planes militares y proyectos de gas, mientras los trabajadores preparaban sus pancartas en casa. El contraste entre esas dos realidades es el que define mejor que cualquier análisis la Venezuela de esta semana. El Palacio de Miraflores recibió el viernes al presidente colombiano con su ministro de Defensa, su canciller y la cúpula militar, y firmó acuerdos de integración energética y cooperación de inteligencia. El mismo palacio va a ver llegar el 30 de abril a venezolanos que ganan 27 centavos de dólar al mes con pancartas que piden vivir con dignidad. Que sepan los grupos del narcotráfico que estamos dando pasos firmes, dijo Delcy el viernes. Pero no dijo nada sobre los venezolanos que llevan 4 años esperando que alguien les suba el salario. No dijo nada sobre los 477 presos que siguen en prisión a pesar de la ley de amnistía. No dijo nada sobre el CNE. No dijo nada sobre elecciones. Y el 30 de abril, esas preguntas van a llegar caminando a las puertas del palacio. Y entonces llega el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador, la fecha que Delcy eligió hace semanas para anunciar el incremento responsable del salario que lleva semanas prometiendo sin dar cifras. El economista Luis Vicente León, de Data Analysis, anticipó que el aumento se aplicará probablemente a través de bonos para alimentos y otros conceptos en lugar de al salario base, para evitar impactar el cálculo de beneficios laborales y para contener la inflación que en el primer trimestre de 2026 acumuló 52%. Eso significa que en la práctica el salario mínimo oficial podría seguir siendo de 130 bolívares, equivalentes a 27 centavos de dólar, y el aumento vendría en forma de bonos que elevan el ingreso total sin tocarlo formalmente. Esa distinción entre salario base y bonos no es un detalle técnico, es la diferencia entre una mejora real que tiene impacto en la jubilación, en las prestaciones sociales, en el cálculo de beneficios de largo plazo, y un parche temporal que aumenta el ingreso del mes de mayo sin cambiar la estructura salarial que lleva 4 años destruyendo el poder adquisitivo de los venezolanos. Y hay algo más sobre el contexto económico del Pino de Mayo que Delcy va a tener que explicar con cifras reales. El Producto Interno Bruto Real de Venezuela en 2025 era apenas el 36% de lo que fue en 2012, el año de mayor bonanza petrolera. Hay más pensionados que cotizantes al sistema de pensiones. La inflación acumuló 475% en 2025 y ya lleva 52% en los primeros 2 meses de 2026. La canasta básica para una familia de 5 personas costó en febrero de 2026 exactamente $645.60 según el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros. El ingreso mínimo total, incluyendo bonos, es de $190 al mes. Eso significa que una familia venezolana que gana el ingreso mínimo total necesita más de 3 meses de sueldo completo para pagar la comida de un solo mes. Ese es el contexto en el que Delcy va a anunciar su incremento responsable el 1 de mayo. Y ese es el número que el pueblo venezolano va a comparar con lo que Delcy diga ese día. La imagen completa que deja esta semana es esta. Petro se fue de Miraflores con acuerdos de inteligencia militar y gas.
Los trabajadores llegan el 30 de abril al mismo palacio con pancartas que piden salarios, presos y elecciones. Y el 1 de mayo, Delcy tiene que decir un número concreto que va a ser comparado con $645 de canasta básica y 27 centavos de salario mínimo. Esta semana, Venezuela va a descubrir si la transición que avanza hacia afuera tiene alguna traducción real hacia adentro. Si la normalización que el FMI celebra, que Petro firmó y que Trump elogia, tiene algún impacto en la vida cotidiana de los venezolanos que llevan años esperando que algo cambie. El número del 1 de mayo va a decir más que todos los comunicados diplomáticos de esta semana juntos. Gracias por acompañarme esta noche. Soy Laura Salazar. Nos vemos en el próximo análisis.